Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Ya listos? Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme, vayan buscando el pasaje que nos toca estudiar esta mañana. Pero quería preguntarles primero, ¿cómo se sienten hasta ahorita? ¿Cómo van los catorrazos de Romanos? ¿Ya sintieron ahora sí la zarandeada o todavía no? Es interesante, ¿no? Porque la realidad es que son pasajes, vamos a decir, duros o difíciles, porque como que vemos que Dios nos dice nuestras verdades, ¿ok? Dios nos está diciendo las cosas como son. Y dices, bueno, pero ¿por qué tanta insistencia, no? ¿Por qué el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3? Y parece que como que sigue soltando catorrazos, ¿no? Pero siento que es porque somos muy variados y nuestras necesidades son muy distintas, ¿no? Y la forma en la que nosotros nos revelamos a Dios, pues es muy variada. Entonces como que esta zarandeada es para que a todos y cada uno de nosotros nos quede el saco, ¿no? Y lo que Dios quiere es dejar claro que ninguno de nosotros tenemos pretextos. Cualquier pretexto que tú te quieras inventar, como que los va tumbando, ¿okay? Para que nadie tenga excusa y para que todos lleguemos a la conclusión de que todos necesitamos a Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta mañana vamos a llegar al cierre, como quien dice, de la introducción. Todos estos pasajes que hemos estado viendo es como la introducción. Y aquí vamos a decir que termina el planteamiento del problema que tenemos como personas, como seres humanos. Y antes de que nos presente la solución, ¿no? Porque está el problema y el problema y el problema, y de repente casi llegamos a la solución. Y antes de pasar a la solución, vamos a ver esta mañana una postura que debemos de tener todos y que es a lo que nos está orillando nuestro Dios. Entonces, para seguir, vamos directamente a Romanos 3 y vamos a leer los primeros 20 versículos. ¿Amén? ¿Todos lo tienen? Muy bien. Y si no, comparten ahí una Biblia con el que está al lado, ¿ok? Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho y en muchas maneras, y en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchísimas gracias esta mañana porque nos permites una vez más estar reunidos como familia, Señor, abriendo la palabra de Dios, separando un tiempo específico en la semana, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para ponernos delante de ti,
exponernos a la verdad, exponernos a tu palabra, Señor. Esta mañana te pido por favor que quites cualquier distracción, que podamos estar concentrados en ti, Señor, en lo que tú tienes para nosotros. Te pido que dejemos fuera cualquier carga que traigamos, Señor, y podamos estar verdaderamente enfocados en ti, Señor. Te pedimos que el enemigo no estorbe y que la semilla de tu palabra pueda ser plantada en nuestro corazón para que dé el fruto que tú quieres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces no le baja, ¿verdad? O sea, no quita el pie del acelerador y nos sigue dando, ¿ok? Entonces, para entender la introducción, desde el inicio del capítulo 1, nos serviría a lo mejor pensar en un juzgado, ¿ok? Entonces, quiero que se imaginen de este lado, está Pablo, ¿no?, presentando el caso delante del juez y está diciendo por qué cada una de las personas, cada uno de los seres humanos es culpable delante de Dios, ¿no? Está el juez y Pablo está presentando el caso de por qué es culpable. Y de este lado tenemos al acusado, ¿no? Y cada uno de nosotros nos tenemos que poner de este lado, del lado del acusado, y haciendo fila, ¿no? Todos atrás, porque vamos a pasar todos uno por uno. Y cada uno de nosotros, cuando estamos sentados ahí, vamos a tratar de armar nuestro caso. Vamos a tratar de defendernos, ¿no?, y de presentar evidencia de por qué no somos culpables. Y empezamos a argumentar y empezamos a decir delante de Dios por qué no somos culpables. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos 3 capítulos, que si eres judío, que si eres gentil, que si no sabía, que si sí sabía, todo este tipo de cosas. Y nosotros como personas utilizamos razonamientos, ¿no? Bueno, es que, ¿no?, algún argumento, utilizamos pretextos y decimos, bueno, es que yo no sabía. Y utilizamos nuestra ignorancia tratando de decirle al juez, es que yo no sabía que tenía que hacer esto, o que esto estaba bien, o que esto estaba mal. O a lo mejor decimos, bueno, es que yo no soy tan malo, yo conocí a otras personas que eran más malas que yo. Y empezamos con estos argumentos. Decimos, bueno, es que la verdad, pues yo sí tenía buenas intenciones, pero entre una cosa y otra, pues no pude. Y empezamos a argumentar. O a veces sacamos nuestra cultura. Bueno, pues es que yo nací en México, ¿verdad? Y pues así es la cosa aquí, pues ¿qué querías que hicieras? Y desde chiquito, pues así me enseñaron y no, y todos así, bueno, está bien. ¿Qué otra cosa me vas a presentar? Cuando todo esto falla, ¿no?, con todos los argumentos que nos contesta Pablo en esta carta a los romanos, cuando nos presentan la verdad, muchas veces nos enojamos y empezamos a echar culpas. No, bueno, pues entonces ¿para qué nací en un lugar en donde no adoran a Dios? Hubiera sido más fácil nacer en un lugar donde todos son cristianos, ¿verdad? Y pues entonces, pues, o sea, si Dios ya sabía que iba a hacer esto, pues ¿para qué me hace así? ¿Y quién tiene la culpa? Pues Dios. Entonces le empiezas a echar la culpa a Dios. Y estás ahí, ¿no?, argumentando en la silla de los acusados y empiezas a presentar todos estos argumentos. Pero lo que hemos estado viendo en toda esta introducción es que lo que está presentando Dios, el caso que está presentando ante cualquier hombre, el punto es que lleguemos todos a la única conclusión de lo que es la verdad de Dios. Y esos son los 2 puntos que vamos a ver esta mañana. Y es que todos estamos bajo pecado y que todos estamos bajo el juicio de Dios. Entonces, o sea, ya sé que leemos del Romanos 3 y dices, ya como que me brinco todo esto para llegar a la solución. Pero antes de llegar a eso, tenemos cada uno de nosotros que definir cuál va a ser nuestra postura. O sea, yo me voy a trepar en mi macho y yo me voy a defender hasta la muerte de que yo sí tengo razón y de que yo sí tengo argumentos, o vamos a creer lo que Dios dice. Y es lo que vamos a hablar esta mañana. Entonces, quiero empezar primero con el primer punto, que es que todos estamos bajo pecado. Y me voy a brincar al versículo 9, del 9 al 18, que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y dice, en ninguna manera, ¿no? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Entonces, en esta sección, del 9 al 18, como que en pocas palabras se nos acaban los pretextos. Y Pablo empieza a decir, ¿no?, empieza a sacar una serie de versículos del Antiguo Testamento que dices, oye, qué chistoso, ¿no? A veces cuando le toca predicar a Ricardo, ¿verdad?, o a Beto, que pues, el pizarrón, ¿no?, pasa y pasa y pasa versículos, dices, o sea, no se nos ocurrió a nosotros
el sacar versículos de la Biblia para hacer un punto. Y Pablo es exactamente lo que hace en esta sección. Empieza a sacar pasajes del Antiguo Testamento, a fundamentar lo que Dios ya ha dicho, para que nadie pueda decir, bueno, pero es que yo no, yo tengo otra opinión, porque la única opinión que importa es la de Dios. Entonces yo no inventé esto de sacar versículos de la Biblia para fundamentar. Cristo mismo también lo hacía. Salía una duda, salía un problema y ¿qué decía? Escrito está. Lo tienta Satanás y dice, escrito está. Le preguntan los fariseos y dice, ¿cómo lees? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Por qué? Porque nos están poniendo un ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Y ahorita, más adelante, vamos a regresar a un ejemplo de una postura de ciertas personas que estaban en el versículo del 1 al 8. Entonces, estas personas, algunos de ellos, como le estaba hablando a ciertos judíos, pensaban a lo mejor que ellos eran mejores, ¿no? Yo no soy tan malo como estas otras personas. Y dice el versículo 9, ¿no? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Y qué contesta? En ninguna manera. No, porque muchos de nosotros en el fondo creemos, no, yo sí soy mejor que fulano. O pensamos, bueno, yo no soy tan malo, ¿no? Ves a alguien en las noticias que agarró y disparó y hizo bueno, yo no soy tan malo, ¿no? Tengo puntitos a favor. Entonces, seas quien seas, muchas veces esta es la postura que tomas en tu corazón. Y la realidad, cualquier variación o ramificación de eso, es un poco la justificación de decir, bueno, no estoy tan mal. Y la verdad es que nos tenemos que comparar con Cristo, no con otros malos, ¿verdad? No con otras personas. Porque entonces sí, nos aplica la respuesta de en ninguna manera. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces Pablo está diciendo como, bueno, ya quedamos que todos están bajo pecado, ¿sí? No hay nadie que se pueda escapar. Entonces aquí viene un problema porque a lo mejor tú dices, no, pues yo no creo eso. Yo no creo porque yo sí veo niveles de maldad, ¿no? Empezamos a juzgar diferente a lo que Dios dice. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces aquí Pablo del versículo 10 en adelante empieza a citar el Antiguo Testamento. Y quiero que me acompañen, vamos rápido al Salmo 14. En esto, Biblias ágiles para que veamos lo que dice la Biblia y veamos cómo Pablo se va del tingo al tango citando la Escritura. Amén, cuando lo tengan. Salmo 14, del 1 al 3. Dice así, dice el necio en su corazón, el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces dices, qué chistoso porque pues eso no lo sabemos de Romanos, pero está citando el Antiguo Testamento. Y vamos tantito al 53.1, Salmo 53.1. Y amén cuando lo tengan. Otra vez, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Es lo que dice la Biblia. No hay uno. No hay uno. Entonces, ¿qué tal si yo soy la excepción de la regla? No. Tú no eres la excepción de la regla. Dios dice que no hay ni siquiera uno. Entonces, en Romanos estamos viendo que empieza diciendo que nuestra naturaleza no es buena. Porque todos somos copias defectuosas desde Adán y Eva. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los que vimos desde el panorama del inicio, no? Y dice que el hombre se desvió. Y esta es una palabra muy interesante porque hay una sola dirección que es correcta. Y es Dios. Hay un solo camino que nos lleva a Dios. Y cualquier dirección que no es esta, cualquier camino que no es este, cualquier rumbo que no es este, es una desviación.
Y el hombre desde el inicio se desvió. Es decir, su caminar era con Dios, hacia la voluntad de Dios. En el momento que decidió ir para otro lado, el hombre se desvió. ¿Sí lo entienden? ¿Amén? Entonces vamos a ver qué dice Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Porque en esta vida debemos de buscar el camino, que es Jesucristo, que nos lleva a Dios. Cualquier cosa que no es eso es una desviación. Filipenses 2:21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Entonces, en pocas palabras, hay de dos sopas. O buscas lo tuyo propio, que le puedes poner el nombre que quieras, ¿no? Tu trabajo, tu familia, tu lo que sea. Cualquier cosa que es lo tuyo propio le podemos poner el nombre que sea. O buscas a Dios. Entonces hay un solo camino y todos los demás caminos son desviaciones. Y cualquier otra cosa, cualquier desviación, es interesante porque dice, todos se volvieron inútiles. Es una palabra fuerte. O sea, si tú le dices inútil a alguien, es como un insulto bastante fuerte. Pero es lo que nos está diciendo la Biblia. Dios te creó con un propósito. Y Dios te creó a propósito. Entonces, si tú no cumples el propósito que Dios tiene para ti, eres un inútil para quien te creó. ¿Sí lo entendemos? O sea, dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. En el momento que no haces lo que Dios quiere, te vuelves un inútil para el que te creó. Y eso es lo único que importa. Entonces, ¿qué haces cuando te desvías? Vas a algún lugar y de repente te das cuenta que te equivocaste, que tomaste una izquierda en vez de una derecha o algo. ¿Y qué haces? Pues cambias, retomas el rumbo. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Que todos podemos retomar el rumbo. Que todos podemos decir, ah, caray, voy chueco. Buscas a Cristo y retomas el camino. Porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y esto es interesante porque va en contra de todo lo que nos dice el mundo. El mundo, ¿qué nos dice? Tú tienes todo lo que necesitas. En tu interior vas a encontrar todo lo que necesitas para esta vida, ¿no? El mundo te dice que sigas tu vida, tu carrera, tu familia, tus deseos, tus sueños. Te está diciendo en pocas palabras el mundo, cualquier desviación, todo lo que quieras está bien, excepto Cristo. Es lo que te dice el mundo. Ya habrá tiempo. No dicen, ya que esté a punto de morirme, a lo mejor digo, bueno, a lo mejor ya lo que sigue, pongo atención a lo de arriba, ¿no? Pero lo que está estableciendo estos primeros versículos es que lo que somos, según la Biblia, es que, no somos justos, no entendemos, no buscamos a Dios. Y si nos desviamos, nos volvemos inútiles y no hacemos el bien. Entonces todas estas burbujitas que a lo mejor tenemos, te las pone, te empieza a ponchar. Vamos a regresar a Romanos, nuestro pasaje de esta mañana. Y la siguiente sección empieza a hablar de lo que sale de nuestra boca. Dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y esto es importante porque lo que hablamos simplemente refleja lo que tenemos dentro. Y está citando otra vez el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Salmo 5:9. Porque no está inventando nada nuevo Pablo, está citando el Antiguo Testamento. Y le está diciendo, ya ven, desde el Antiguo Testamento dice lo mismo. ¿Amén? Vamos rápido para que veamos estos pasajes. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Adelantito, en el 17, así nos vamos en orden. Salmo 17, dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Otra vez, 143.
Salmo 140, versículo 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. O sea, qué duro lo que dice aquí. Pero sabemos que la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, ¿no? Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón si no tenemos a Dios? Pues maldad. O sea, en tu interior no vas a encontrar la bondad que necesitas para la vida, no. La Biblia te dice que en tu interior hay pura maldad. Y eso de que sepulcro abierto su garganta, dices, a ver qué ilustración tan dura. ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Muerte. Entonces, si vas pasando por un sepulcro y está abierto, ¿qué pasa? Apesta. Entonces, imagínate que abres la boca y apesta. No estoy hablando de que no se lavaron los dientes, ¿verdad? Si abrimos nuestra boca y dentro de nosotros hay muerte, pues apesta. Y es una cosa espantosa, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no ha sacado algo feo de nuestra boca? Una mala palabra, una mala intención, un mal deseo, ¿no? Una maldición. Y dices, híjole, de mi interior no va a salir nada más que muerte, puras cosas feas. Entonces, la única forma de cambiar lo que sale de nuestra boca y llegar al punto de que el 100% de lo que sale de nuestra boca es amor, es paz, es la palabra de Dios, pues es cambiar lo que hay dentro. La abundancia del corazón habla la boca y por eso necesitamos a Dios. Simplemente escuchen lo que dice el mundo, escuchen a las personas y no hay amor, no hay nada, porque lo que sale de nuestra boca refleja lo que hay dentro. Pues ya vimos lo que somos. Ya vimos lo que sale de nuestro interior a través de la boca y ahora vemos lo que hacemos. Y es interesante porque lo que sigue del versículo 15 de Romanos 3 es lo que hacemos. Y lo que hacemos simplemente refleja quién está a cargo en nuestra vida. Dice ahora, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces ahora gira a las acciones. Y es que nuestro cuerpo es un instrumento. Lo que Dios nos ha dado para hacer todo lo que queramos hacer. Pero lo que hacemos con el cuerpo simplemente está obedeciendo a quien está a cargo. Acompáñenme a Isaías, versículo 59. Isaías 59, 7 y 8. Amén. Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Un camino que no es de paz es un camino que no es de Cristo. Un camino torcido es una desviación. Seguimos hablando de lo mismo. Y un camino no se forma a menos de que estés caminando. Entonces, ¿cómo es tu andar? ¿Hacia dónde están llevándote tus pasos? Y el segundo punto de esta sección lo encontramos en Salmo 36, 1 y 2. Acompáñenme, por favor. Salmo 36, 1 y 2. Amén. Dice, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, no hay temor de Dios, eso es el principal problema del hombre. Dice, no, hombre, nadie me va a cachar. Nadie está viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Viven en sus mentiras, se autoengañan y dicen, no, hombre, no pasa nada. Entonces, cuando vemos estos puntos y los conectamos con las enseñanzas del Nuevo Testamento y cuando entendemos que todo es una sola cosa, tiene más sentido pasajes como Mateo 15, 19. Porque acuérdense que lo que estamos haciendo es derrumbando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y como leíamos, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
El inicuo dice, no hombre, ni quien me cache. Está viviendo en sus mentiras. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. Entonces, ¿a quién le estás haciendo caso? Cuando somos controlados por nuestros deseos, por nuestras concupiscencias, por estas pasiones desordenadas que tenemos, cuando no tenemos a Dios, cuando no conocemos lo que Dios quiere, nuestra forma de vivir refleja quién está a cargo y refleja si tememos a Dios o no. Entonces, cuando la Biblia habla del camino, simplemente haz una pausa en tu día a día y voltea para atrás y di, a ver, ¿no? Fíjate en tus huellas, ese camino que has caminado, ¿hacia dónde lleva? ¿No? Vienes hacia el camino, está derecho, está torcido, ok, ¿y hacia dónde va? Dices, charros, ¿no? Dios está allá y ¿hacia dónde te está llevando el camino? ¿Es un camino torcido? O sea, ¿por qué no puedes decir, voy al este y estés caminando hacia el oeste? O sea, no hay manera de llegar al lugar donde según tú quieres y estás caminando en sentido contrario. Y no se vale nada más tener intenciones. Tiene que venir acompañado de los pasos, ¿no? Yo quiero ir a la izquierda. Pues sí, no importa, ¿no? Estás caminando hacia la derecha. Y así es como es nuestra vida. Entonces, si tú estás en cualquiera de estos supuestos, ¿no? En el sentido que no buscas a Dios, lo que sale de tu interior es pura maldad, no hablas pura maldición, amargura, pleito, ¿no? Y si tus pasos no reflejan lo que Dios quiere, pues eres parte de la humanidad. Amén. Bienvenido, no eres la excepción, lo siento mucho. Entonces no hay una sola persona que no pueda caer en alguno de estos supuestos. Y por eso es tan importante entender que todos estamos bajo pecado. Todos hemos pecado. A todos nos queda el saco de alguna de estas cosas que hemos visto desde el capítulo 1. Amén. Todos hemos tenido un mal pensamiento, una mala palabra, una mala obra. Y este es el punto que quiere hacer Dios. Eso es así, nos está llevando hasta llegar a este punto. Y si tú dices, ok, ya entendí. Amén. Ya entendí. Todos estamos bajo pecado. Ok. Si esto es cierto, entonces debemos entender que también todos estamos bajo el juicio de Dios. Y eso es donde se pone interesante. Vamos a Romanos 3, versículos 19 y 20. Amén. Ahí se quedan muy callados. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, aun cuando los judíos conocían la ley, o sea, Pablo está recalcándoles que era importante entender que nadie la puede cumplir. Nadie va a ser justificado por la ley. No, o sea, si tú ofendes en un punto, te haces transgresor de toda la ley. Eso ya lo habíamos visto. ¿Y cómo sabemos que estamos mal? Pues porque la ley lo dice. O sea, ¿cómo sabes que estás infringiendo el reglamento? Pues tienes que leer el reglamento. Alguien puso las reglas y dices, puchín, ¿no? O sea, por medio de la ley es el que conocemos que algo está mal. Sin embargo, había algunos judíos que se creían justos porque tenían la ley. Ya habíamos quedado que no es el que la tiene, sino el que la cumple. Pero otros se creían mucho porque pensaban que la podían cumplir. ¿Pero qué dice la Biblia? Nadie puede cumplir la ley. Y si no me creen, pues vámonos a los 10 mandamientos nada más. Algo muy sencillo. No mentirás. Ya, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes? Bien. No codiciarás. ¿Nada? ¿Nunca? ¿Nadie? No, yo nunca he codiciado nada de nadie. ¿No? Entonces empiezas a ver lo que dice y nadie la puede cumplir. Pues acompáñenme a Gálatas 3, por favor, Gálatas 3:10. Por si hay aquí alguno que todavía dice, no, yo me voy a ganar el cielo.
Yo me voy a portar tan bien que, voy a llegar al cielo y van a decir, vaya, te estábamos esperando, bienvenido, ¿no? Es más, tú tienes una puerta aparte para ti, ¿no? La diseñamos justamente para ti. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si no cumpliste todas las cosas de la ley, eres maldito. Estás bajo maldición y es lo que dice la Biblia. Entonces es interesante porque cuando nos paramos enfrente de la palabra de Dios, es cuando conocemos. Es decir, esta palabra es interesante porque significa que nos damos cuenta. Nos vemos tal cual somos, nos vemos como Dios nos ve y entendemos que todos somos culpables. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Entonces, ya que se establece esto, ya que lo deja perfectamente claro, ya que todos tenemos los hombros así, ¿verdad? Decir, amén, ¿verdad? Amén por la zarandeada de Dios. O sea, todos estamos bajo pecado, amén. Todos estamos bajo juicio, amén. Entonces, ya que llegamos a este punto, la pregunta es, ¿cuál es nuestra postura ante la verdad de Dios? Y eso es lo interesante. Si regresamos a Romanos 3, tenemos aquí una serie de personas que eran los judíos y ellos tenían una postura, ellos tenían unas ideas verdaderamente equivocadas por ser judíos. Y vamos a ver una serie de preguntas como para cuestionar, ¿no? Está haciéndole así como al abogado Pablo, para ver si alguien tiene ciertos argumentos o ciertas posturas que estaban equivocadas, ¿no? En este público judío. Y nos tenemos que nosotros poner nuestras barbas a remojar y decir, a ver, si ellos estaban con algunas posturas equivocadas, ¿no tendré yo alguna postura equivocada? No estoy teniendo, a lo mejor tengo ideas medias raras, ¿no? Porque por eso lo escribe a nosotros para que lo consideremos. Entonces, ellos tenían cierto conocimiento de la ley, ¿están de acuerdo? Tenían cierta noción de lo que Dios decía. Entonces, con este conocimiento empezaban a sacar argumentos interesantes, usando la lógica humana, pero en el fondo estaban justificando sus pecados y no estaban alineando su vida a lo que Dios dice. Entonces, primer argumento que vemos aquí, dice el versículo 1, preguntando, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿No? Se está poniendo en el lugar de un judío que está diciendo, pues si Dios no me salva por ser judío, entonces ¿cómo? Pues él dijo que por ser judío ya era suficiente. Entonces la conclusión es que Dios es infiel. Es el argumento de estas personas, porque Dios dijo que por ser judíos nos iba a salvar. Entonces Pablo dice, no, sí aprovecha mucho el ser judío, porque pues tienes la ventaja de que les fue confiada la palabra de Dios. Y dice, pero, ¿cuál es el problema? En versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El problema no es Dios, el problema no es el ser judío, el problema no son sus promesas, el problema de la gente es que no creyeron lo que Dios había dicho. Y es el problema hasta la fecha. El problema no es que tengamos la Biblia, el problema es que no la leemos y no la creemos y no la vivimos. Y si nos vamos hasta el inicio de la nación de Israel con Abraham, la Biblia dice que Abraham, ¿qué? Creyó. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No es judío el que lo es de nacimiento, es judío el que cree lo que Dios dice, ¿se acuerdan? Entonces les poncha su argumento y luego viene un argumento muy interesante en el versículo 4. De ninguna manera, otra vez, la fidelidad de Dios no se ha hecho nula, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Otra vez, pregunta retórica como, a ver, ¿no? ¿Será injusto Dios que da castigo? Porque ellos estaban pensando, a ver, no, espérate, pero mi maldad, la maldad que yo hago, mis mentiras, resalta la bondad de Dios. ¿Eso no está bien? ¿Glorifico a Dios con mi maldad?
Más gente conoce la gloria de Dios, ¿a poco me va a castigar? Si por mi maldad traje estos bienes. Pues dice, vamos a hacer más males para que vengan bienes. Dices, caray. Se parece mucho cuando sacamos nosotros la Biblia de contexto, utilizando el versículo que nos compartió Ramiro. No habían llegado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál fue? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Amén? Amén. Entonces no importa si peco, porque por algo Dios me permitió pecar. Algún bien va a venir de este pecado que estoy haciendo. Dices, a ver, estás sacando la Biblia de contexto. Lo estás utilizando a tu favor. Todos estos pretextos que usamos con el conocimiento que tenemos es ¿por qué no cambias? Bueno, es que estoy en un proceso, ¿verdad? Eso es un crecimiento que... No, pretextos. Te estás justificando y estás tergiversando la palabra de Dios para hacer un pretexto. Y este versículo me gusta porque cuando tú vas a una joyería, ¿verdad? Uno de estos lugares, sacan una tela negra y ponen el diamante ahí, porque en la oscuridad refleja el brillo del diamante, ¿no? O el oro, para que veas que es oro de veras, ¿no? Y tú muy orgulloso de ser la tela negra, porque por la tela negra resalta la bondad de Dios. Y Dios así de, no, o sea, yo soy lo que soy y tú eres culpable de lo que haces, y eres responsable de lo que haces. Por eso en ninguna manera Dios nos va a aplaudir de ser la tela negra, porque no es lo que quiere que seamos un reflejo, como decía Beto. Tenemos que reflejarlo a Él, tenemos que brillar igual que Él. ¿Somos luz o no? No, pero es que mi maldad refleja la bondad de Dios. Ni más, claro que no. Cada uno de nosotros tenemos la consecuencia de nuestro pecado. Y entonces ahora sí, todos hemos pecado, amén. Todos estamos bajo el juicio de Dios. O sea, no podemos inventarnos o escudarnos en verdades inventadas, en verdades alternativas, no, porque eso ya es nuestra imaginación, sino que hay una sola verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. Y este pasaje resalta la importancia que Dios le da a su palabra, porque dice el versículo 2, hablando de los judíos, que primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios le confió la palabra de Dios a la nación de Israel, ¿están de acuerdo? Literalmente, en un monte descendió, les dio una ley. Y la Biblia nos dice, o sea, ¿qué otra nación conoces que Dios descendió y les puso sus leyes? Les dio estatutos, les dijo, así van a vivir ustedes. ¿Algún Dios bajó de algún lado y les dio su ley? No, para nada. El tema aquí es que a nosotros también nos ha sido confiada la palabra de Dios. Y nos ha sido confiada la palabra de Dios completa. Entonces me pongo a pensar, ¿esperará Dios algo a cambio? O sea, si les está reclamando a los judíos de que no hicieron lo que tenían que hacer con la palabra de Dios, ¿creen que nosotros, o sea, Dios espera algo en nosotros por habernos confiado su palabra? Entonces la importancia de la palabra de Dios es algo que tenemos que considerar. Por eso dice el versículo 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso nosotros le damos la importancia que le damos, espero, a la palabra de Dios, porque gracias a lo que Dios nos ha revelado en su palabra, sabemos lo que Él quiere, conocemos su voluntad, conocemos su plan, conocemos el futuro. O sea, tenemos todos los elementos que Dios nos ha dado, ¿no? Para que podamos saber lo que Él quiere. Entonces la Biblia también nos dice que es como un espejo. Entonces cuando tú te levantas, ¿verdad? Te despiertas en la mañana antes de ir a trabajar, antes de ir a la escuela, y te vas a lavar los dientes, estás en el espejo y dices, su mecha, así no me puedo ir al trabajo, ¿no? Los pelos así, para todos lados. Porque te ves en el espejo y dices, ok, me voy a arreglar, ¿no? Tengo algo en el diente. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Te muestra de qué forma no estás como debes de estar, no estás presentable delante de Él. Pero la clave y el punto medular de todo esto que estamos viendo esta mañana es en donde fallaron los judíos, ¿no? Y en donde casi toda la humanidad ha fallado, y es en creer.
lo que Dios dice. Acompáñame a Hebreos 4, versículo 2. Hebreos, ¿verdad? Está escrito ¿a quién? Pues a los hebreos, a los judíos, ¿verdad? Y es una buena cepillada a los judíos, pero nos queda el saco a nosotros en este siglo. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, ¿no? La palabra de Dios nos ha sido anunciada también a nosotros. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, de nada sirve tener la palabra de Dios en tu buró, de nada sirve leerla todos los días, de nada sirve venir los domingos, ¿no? Y hacer un buen esfuerzo para no dormirte y escuchar la palabra de Dios, si no viene acompañada de ¿qué? De fe. O sea, si no viene acompañada de decir, eso que está diciendo la palabra de Dios es la verdad. Yo creo lo que Dios dice. Si no crees lo que Dios dice, puedes caer en el mismo supuesto que los judíos, que simplemente la oyeron. Pero si no la crees, es un gran problema. Y hay una advertencia que está entre líneas en Hechos 13:46. En donde está predicando Bernabé y Pablo, ¿no? Le está hablando a los judíos, porque pues era el ministerio inicial, ¿no? Ahí se los puse para que no tardemos mucho en llegar. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así, bueno, pues les teníamos que predicar la palabra de Dios, pero como la desechan, nos vamos a los gentiles. Y es ahí como cuando Dios abre la puerta de la predicación de la palabra de Dios a los gentiles. Entonces yo no quiero que algún día alguien, ¿verdad? Dios nos diga, híjole, pues yo les prediqué la palabra, pero como la desechan, ahora me voy pues, a otros, ¿verdad? No sé si no creemos lo que Dios dice o no entendemos el encargo que Dios nos ha dado. Imagínate qué vergüenza, como algunos pasajes de la Biblia, que como nadie decía la palabra de Dios, tenía que hablar un asno, o que tengan que hablar las piedras. O sea, qué vergüenza nos daría que a nosotros nos ha sido confiada la palabra de Dios y no hagamos lo que debemos. Entonces nos hace pensar cuál es nuestra postura con la palabra de Dios. ¿La desechamos o la creemos? ¿La aceptamos? ¿La predicamos como dice la palabra de Dios? Y quiero terminar con un muy buen resumen que está en Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, del versículo 6 al versículo 14. Pensando en la importancia que le damos a la palabra de Dios, amén. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, la ley dice que será justificado el que la cumple, amén. Nadie la puede cumplir, solo hubo una persona que la cumplió, y es Cristo.
Por eso nosotros necesitamos de Cristo, nosotros necesitamos creer lo que Dios ha dicho. Todos estamos bajo maldición, todos estamos bajo el juicio de Dios, amén. Pero si crees lo que dice la palabra de Dios, te vuelves hijo de Abraham, te vuelves hijo de Dios, te vuelves hijo de la promesa. Porque solo los que creen en Dios, solo los que creen lo que Dios dice, son los que pueden ser salvos. Amén. Entonces, antes de llegar a la solución, que vamos a ver si Dios quiere la semana que entra, debemos definir esto. Debemos definir si creemos lo que Dios dice o no. Entonces, si tú después de estos 3 capítulos, después de esta buena zarandeada, ya se te poncharon todos tus argumentos, todas tus posturas delante de Dios, ya entiendes que Dios existe, ya entiendes que es santo, ya entiendes que Él puso las reglas, ¿no? Y ya entiendes que Él es justo y que todos nosotros somos responsables y culpables delante de Él por el pecado que hay en nosotros, llegaste al lugar correcto. Esa es a la conclusión que quiere que lleguemos todos y cada uno de los lectores. Y la Biblia nos dice que existe la eternidad, amén. Y sabemos que todos vamos a existir eternamente porque lo dice la Biblia, amén. El pequeño detalle es si vas a estar con Dios para siempre o si vas a estar separado de Dios para siempre. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en nosotros no hay nada, dentro de nosotros no hay absolutamente nada que nos pueda dar la vida eterna. La vida eterna solo la puede dar el dador de vida, que es Jesucristo. Y esa vida eterna es para todos aquellos que creen en Él y que aceptan su regalo de gracia y que se arrepienten y que reconocen que solo en Él hay salvación, porque Él es el único camino. Y si yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y como todos hemos pecado, necesitamos ser reconciliados con Dios. Entonces, si tú estás buscando otro camino que no es Cristo, vas a llegar a otro lugar que no es Dios, porque Él es el único camino. Y hoy puedes tomar esa decisión de seguirlo a Él. Si tú te das cuenta que estás desviado, pues voltea a ver a Cristo y di, bueno, pues cambiamos de rumbo y agarramos el rumbo correcto. Acércate con cualquiera de nosotros, pregunta, no te quedes con esas dudas, no te quedes con esas inquietudes. Porque estas zarandeadas que nos da la Biblia es precisamente para eso, para que consideremos nuestro camino y pensemos a dónde me está llevando. Y regresando a la verdad que Dios establece en su palabra, vemos, como les decía hace rato, ¿no? Que Dios nos ha confiado su palabra. Y tenemos que pensar, voy a ser como los judíos que la desecharon o que no la creyeron, ¿no? O voy a decir, híjole, qué tesoro tan grande que Dios nos haya confiado su palabra completa, que nos haya dado su espíritu para entenderla, para compartirla, ¿no? Si por medio de ella entendemos lo que Dios quiere, si por medio de ella se nos abrieron los ojos, por medio de la palabra de Dios es posible que otras personas abran los ojos, hay que pensar qué postura tenemos ante la palabra de Dios. ¿La creemos? ¿La valoramos? ¿La compartimos? Más importante que todo, ¿la vivimos? A lo mejor pregúntate qué pretexto estás poniendo, qué justificación, ¿no?, estamos creando, o por qué nos sentimos de alguna forma más especiales como para que las cosas que Dios dice no me apliquen a mí. Yo soy esa excepción de la regla, yo no tengo que hacer lo que Dios dice. Entonces piensa la siguiente vez que vayas delante de la palabra de Dios, cuando estés en tu tiempo con Dios, y acércate con una actitud de oración. Decir, muéstrame algo, Señor. Muéstrame algo que tengo que cambiar, alguna postura que tengo que esté mal, ¿no? No me quiero desviar. Hoy no me quiero desviar. Mañana, pues mañana te preocupas por mañana y vuelves a empezar. Hoy no me quiero desviar. Porque un camino se genera, no se crea paso a paso, día con día. Pues ve tus huellas. O sea, ¿qué tipo de camino estás creando? ¿Estás andando en el camino? Otras personas te pueden ver y pueden decir, mira, ya dejó aquí caminado, voy a seguir sus huellas, ¿para qué? ¿Para llegar a Cristo? ¿O tu camino está desviando a las personas de Dios? Entonces, me gustan estos 3 capítulos porque nos llevan a la postura de que no nos queda de otra más que entender que sin Dios no somos nada. Sin Dios en nuestras vidas, nuestra vida no vale nada. Si no estamos haciendo lo que Dios quiere, nos volvemos inútiles.
Y digo, yo no quiero ser inútil, yo quiero ser útil para mi Dios. O sea, yo quiero decir que para lo que me creó, lo estoy haciendo. Y la única forma de hacer eso es andar en su camino. Y esto es algo que el mundo debe saber, porque el mundo está perdido sin Dios. Y a nosotros nos ha sido confiada su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, por el increíble regalo que es el que nos hayas confiado tu palabra, Señor. El que podamos saber lo que tú quieres, el que podamos saber tu plan, Señor. El que podamos tener la mente de Cristo simplemente por leer la palabra de Dios, Señor. Esta mañana yo te pido que nuestra vida refleje que entendemos esto, Señor. Que refleje la postura que tenemos delante de ti, que creemos tu palabra, Señor, y que estamos queriendo vivir conforme a lo que tú dices, Señor. Te pido, Señor, que vivamos de tal forma que nuestra fe en ti sea visible para todos los hombres, Señor. Que cada persona que tú pongas en nuestro camino pueda ver a Cristo en nosotros, que seamos cristitos como veíamos en estos capítulos, Señor, que seamos copias fieles tuyas, Señor, que reflejen tu amor, que reflejen tu paz, que reflejen tu verdad en todo lo que hacemos. Te pido por favor que no permitas que seamos inútiles, Señor. El tiempo que tú permitas que estemos en esta tierra, Señor, te pido que seamos útiles para ti, que no nos alejemos ni a diestra ni a siniestra, que no nos desviemos, Señor, que no nos engañe el mundo, sino que vivamos en tu verdad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.